Preparados. Están entrando a la zona libre, donde encontrarás las ideas de la libertad. Igualdad ante la ley, libertad de elección, libertad de creencia, creatividad, innovación, unión, educación y mucho más. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Zona Libre y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Me presento, mi nombre es María José Salinas, muchos me conocen como Majo, así que pues ustedes también me pueden decir así, Majo. Y pues bueno, hoy estoy aquí muy contenta, la verdad, porque es un programa que yo esperaba mucho se hiciera, sobre todo porque hay muchas dudas acerca de qué es ser libertario o cuál es la diferencia entre ser libertario con ser de izquierda o derecha, y pues por eso creímos necesario realizar este programa, obviamente acompañado de un especialista o alguien que ya tiene esta experiencia en este tipo de temas. Y pues bueno, no me quiero ir tan alargándome al programa, quiero entrar de lleno al tema porque va a estar bien interesante. Para los que nos vayan a ver en YouTube, chéquense ahí el video porque va a estar también bueno, porque viene acompañado de una presentación. Y para los que nos están escuchando acá en el podcast, pues bueno, igualmente intentaremos hacer muy descriptivo esto para que se vaya comprendiendo y que las dudas que vayan teniendo las podamos despejar a lo largo de esta charla. Y bueno, pues para entrar en materia les voy presentando a nuestro invitado. Daniel Antero es licenciado en Derecho y tiene una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Además, estudió un posgrado de Derecho de la Competencia Económica en la Universidad East Anglia, en Reino Unido. Ha trabajado tanto en el sector público como en el privado y se interesa particularmente en la relación entre el derecho y economía. Pues nadie mejor que una persona tan preparada en estos temas para que nos pueda hablar sobre esta introducción o que nos dé como una descripción de cómo descubrir si soy libertario y a lo mejor no lo sabíamos. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Daniel. Daniel, andas ya por aquí, ¿cómo estás? Hola, Majo, buenas noches. Encantado de estar contigo. Bueno, pues recuerda, Daniel, que aquí pues lo que queremos es escuchar en voz ya de alguien experto con este estudio en la materia, pero de una forma pues lo más amigable y comprensible posible. Y nos dicen que tú ya vienes bien preparado, ¿verdad? Trajiste acá una presentación y todo, entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo empieza este tema de ser libertario? Pues mira, si quieres, te explico con una presentación. Precisamente hice mi tarea para hacer esta plática. Realmente todo empieza con el liberalismo clásico. Por ahí en el siglo XVII, después de la Ilustración, dijeron, bueno, necesitamos encontrar respuestas y Dios ya no es una fuente de respuestas. Y ahí es cuando surge el liberalismo. Ok. Oye, perdón, Daniel, ¿ibas a poner una presentación? No sé si ya Claro. la estás poniendo. Sí, Apenas. Ah, ok. listo. Perfecto. Bueno, para los que nos están escuchando, chicos, no se preocupen porque todo lo que va a estar explicando Daniel ahorita en las diapositivas también lo va a estar explicando verbalmente para que ustedes también puedan estarlo escuchando. Muchas gracias. Ya estamos viendo la presentación y para los que nos están escuchando, pues bueno, a partir de aquí viene lo interesante. Adelante, Daniel. Bueno, como te comentaba, entonces se da, como sabemos, un proceso de ilustración que básicamente lo que hace es tratar de encontrar respuestas ya no en Dios, sino en el hombre o en la naturaleza, en este mundo. Y para las ciencias exactas eso funcionó muy bien, pero no son las únicas que se vieron afectadas por esto. En cuestión de filosofía política y de derecho, esto también causó un impacto. Y la aplicación de buscar respuestas ya no en Dios, sino en el hombre mismo, el resultado fue el liberalismo, lo que ahora conocemos como liberalismo clásico. De este liberalismo, el padre es el llamado padre del liberalismo, es John Locke. Él fue un filósofo escocés
muy influyente para todos los países de habla inglesa y para muchos eventos históricos muy, muy importantes como la propia Revolución Gloriosa Inglesa y también como para la Revolución Americana. Y esos dos eventos tendrían también, por supuesto, una gran trascendencia para el resto del mundo. Pero bueno, ya hablando más específicamente de su ideología, bueno, que sería muy difícil hablar de todas, así es que solo me concentraré en esta idea particular y en esta frase que él dijo. Él decía en su segundo tratado sobre el gobierno civil, todo hombre tiene la propiedad sobre sí mismo. Nadie más tiene este derecho, solo él mismo. Y esa idea es increíblemente revolucionaria, o sea, podrá parecer obvia y podrá parecer no tan impresionante en estos tiempos, pero para el siglo XVII, cuando la dijo, era increíblemente revolucionaria. Eran tiempos en los que se pensaba que el rey o el emperador o quien fuera la autoridad en esos tiempos tenía la disposición sobre la vida incluso de sus súbditos, que todo era de él, toda la propiedad de de todo el reino era suyo, y eso incluía la vida de cada quien. Al señalar que no es así, que cada persona, cada hombre, tiene la propiedad sobre sí mismo, eso ocasionó una revolución en el pensamiento que trascendería en muchas cuestiones. Particularmente, al señalar que cada persona tiene la propiedad sobre sí mismo, señaló que, bueno, pues si es así, entonces cada quien tiene el derecho a la vida de ese cuerpo. En segundo lugar, tiene el derecho de la libertad de ejercer las habilidades y los talentos contenidos en ese cuerpo. Y una vez que se aplican estas habilidades en el medio ambiente con los recursos del entorno, entonces se aplica el ingenio y la fuerza y la voluntad en, digamos, un recurso natural y se produce otra cosa, entonces así se genera la propiedad. Entonces, de la idea de que cada quien es propietario de sí mismo, surgen los tres derechos naturales del hombre. Y estos derechos naturales son muy importantes, incluso hoy en día, puesto que son lo que hoy se conocen como derechos humanos. Cuando él dice, cada persona tiene la propiedad sobre sí mismo y por lo tanto la vida, la libertad y la propiedad, entonces se establece los límites al Estado. Se establece una esfera de derechos, una esfera jurídica para cada persona que no puede ser violentada. Aquí es donde surge el individualismo, la idea de que cada persona es inviolable en su persona, en su vida, en sus libertades y en su propiedad. Aquí es importante recalcar una cosa. Cuando uno habla de derechos naturales, suelen pensar que tiene una raíz religiosa o teológica. No, hay que recordar que John Locke era un empirista y él desprendió estos derechos naturales de una observación empírica, de una realidad o de una verdad evidente, de que él veía a un hombre y veía que él era una conciencia, pero que tenía una conciencia y tenía un cuerpo a disposición de esta conciencia, y todos nacemos con un cuerpo. Tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo, somos conciencia. Y para interactuar en este mundo material, tenemos un cuerpo a nuestra disposición, el cual es de nuestra propiedad, y que por lo tanto se derivan los derechos naturales de esta observación empírica, de esta verdad evidente. Entonces, cuando uno habla de derechos naturales, uno no está hablando de Dios, no desde el punto de vista libertario. No se habla de Dios, no se habla de la moral y no se habla de alguna concepción de dignidad humana, sino de una verdad evidente, que es que cada persona es propietaria de sí mismo, es propietaria de su cuerpo y por lo tanto de los derechos naturales contenidos en ese cuerpo. Perfecto. Oye, antes de que sigas con lo que sigue, entonces los tres como bases de la parte libertaria o sus tres principios es vida, libertad y propiedad privada, ¿cierto? Correcto, correcto. Perfecto. Ajá. Esas son el liberalismo, el libertarismo, las corrientes libertarias se han proliferado, hay diferentes puntos de vista,
pero suelen tener en común este consenso en que los derechos naturales básicos del hombre son vida, libertad y propiedad privada. Y esta idea de estos tres derechos naturales tiene una gran trascendencia porque si eso es verdad, como es evidente, de acuerdo a la filosofía libertaria, entonces el Estado o cualquier otra persona pues no puede violentar ninguno de estos derechos. Entonces se erigen leyes para proteger estos derechos y la interacción entre derechos naturales y leyes es una en donde las leyes establecen los mecanismos de protección de estos derechos. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es proteger estos derechos naturales y en su caso expandirlos. Pero la ley, de acuerdo a esta visión libertaria, no crea ni ciertamente no puede destruir los derechos, solamente establecer los mecanismos y los medios, las instituciones, los procedimientos necesarios para proteger estos derechos que ya están dados por naturaleza. Esto más o menos se tradujo en los principios políticos de seguridad jurídica, de debido proceso. Nosotros no podemos ser despojados de nuestros bienes o no podemos ser violentados en nuestra persona, en nuestra privacidad, en nuestro domicilio, en nuestros bienes, en nuestras comunicaciones, etcétera, sin que esté debidamente fundado y además, en su caso, sin que se nos haya seguido un juicio que respete todas las cualidades de un debido proceso, ¿no? Entonces, se empieza a construir la idea de que el Estado o las autoridades tienen restricciones porque tienen que respetar estos derechos naturales, ¿no? En política esto también tuvo una gran trascendencia, los principios de gobierno limitado, de consentimiento del gobernado, que se traducen más o menos en que el gobierno tiene que ser un gobierno de representación, tiene que representar los intereses de las personas, que no puede ir más allá que lo que autoricen las propias personas. Asimismo, después otros principios como el principio de legalidad, el principio de subsidiariedad en el diseño de una federación, etcétera, todos tienen raíces liberales y esto es bien importante de entender. Más o menos vivimos actualmente aún en estados liberales, ¿no? Y por supuesto igualdad ante la ley. Pero todo se origina realmente de esta idea primaria. Oye, igual que ese tema de la igualdad ante la ley y la propiedad privada, el otro día me gustó mucho una frase que decía que si no existía el respeto a la propiedad privada, realmente no existe la libertad, ¿no? Y es esa Correcto. parte que menciona. Sí, por supuesto. O sea, si tú no estás seguro, si tú no estás seguro en tu domicilio, si no estás seguro en tus bienes, si no estás seguro de que vas a salir a la calle y pues más o menos con una muy buena probabilidad de que regreses sano y salvo y de que tu familia va a regresar sana y salva, si no hay un respeto y una protección y una seguridad a la propiedad de cada quien, al patrimonio de cada quien y por supuesto a la persona de cada quien, no puedes ejercer ninguna libertad porque no tienes garantizado que vayas a llegar al fin del día. Entonces, es muy importante esta idea de que las personas tenemos que vivir en un entorno seguro. Y por supuesto esto igual es una idea liberal. Eh, es, es curioso que muchos piensen que ser libertario o ser muy liberal es, por ejemplo, salir a la calle y dispararle a la gente, ¿no? No, eso es precisamente lo contrario. Ser libertario es respetar la vida de cada persona, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una persona nace con estos derechos naturales a nuestra vida, con el derecho a nuestra vida y a nuestras libertades. Así es que salir a disparar a la gente es, no, pues no, claro que no, por supuesto, es exactamente lo contrario. Uno es libre, uno debe estar protegido en su persona, ¿no? Todos. Que sería como esa parte de cómo distingues si realmente si eres libertario pues, y no libertino, y es como esa parte de que la libertad viene acompañada de su hermana responsabilidad, ¿no? O sea, no puedes ejercer una libertad sin el acompañamiento de la responsabilidad, ¿no? Sí, por supuesto, la libertad tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Pues donde inicia la libertad de otro. ¿Hasta dónde llega nuestra casa? Pues donde empieza la del otro. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad no sé, de caminar? Pues bueno, hasta donde empieza la propiedad de otro, ¿no? Claro. Entonces,
¿Cuál es? ¿La libertad es absoluta libertad? Vaya, paradójicamente, no, por supuesto que no. La libertad tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Los derechos de otra persona, ¿no? Eh, y entonces, y precisamente de esta idea de que uno no debe de ser violentado en su persona, es donde surge el principio de no agresividad. Este principio de no agresividad es fundamental en el pensamiento libertario. La forma más sencilla de saber si algo es libertario o no es hacerse la pregunta, ¿se hace voluntariamente o se hace por coerción externa? Entonces, uno puede pensar, ¿es libertaria la legalización de la marihuana? Bueno, el que lo consuma lo hará porque quiera. Sí, perfecto, es libertario. Los impuestos, ¿los pagamos porque queremos o nos obligan a pagarlos? Pues es por coerción, esa fuerza, no nos preguntan, lo tenemos que hacer. Eso no es libertario, ¿no? Entonces los libertarios naturalmente están en contra de ese tipo de cosas. Entonces, Oye, perdón, Daniel, me gustaría como poner otro ejemplo que luego también confunden mucho el progresismo con el libertarismo y en este caso el ejemplo de la cuestión de identidad de género y todo esto que es libertario si tú crees si crees que eres una mesa, pues estás en tu libertad de creerlo. El problema es cuando esta ideología la quieren imponer por medio de la educación estatal, ¿no? Eso sería como una forma de coerción, por así sí, decirlo. claro. Sí, claro, un libertario que dirá, bueno, pues sí, cada persona como propietaria de su cuerpo puede hacer lo que guste y bueno, si decide que su felicidad está en buscar verse y sentirse de otra forma, por supuesto que lo puede intentar, es parte de su derecho a buscar la felicidad, ¿no? El problema luego sería cuando, precisamente como lo comentas, el tratar de que un grupo o personas tratan de imponer su forma de pensar y su ideología sobre los demás. Si una persona quiere cambiar de sexo, perfecto, que lo haga, pero que no trate de imponer a alguien más el creer que eso es lo correcto o que es lo incorrecto, ¿no? En general, el libertarismo es vive y deja vivir. Cada persona tiene que hallar su forma de encontrar su felicidad, pero sin tratar de imponer su forma de pensar sobre nadie más, por supuesto, ¿no? Y en cuanto a la coerción, aquí esta parte es importante porque si tú lo piensas, solamente hay dos formas de hacer que alguien haga algo en este mundo, en cualquier situación. Una es voluntariamente y la otra es a la fuerza. No hay otra forma. Solamente tú puedes hacer que alguien más haga algo si convences a esa persona y voluntariamente te da el consentimiento de hacerlo, o no, usas la violencia, usas la coerción y obligas más o menos a esa persona a hacer ese algo, ¿no? Oye, Entonces, sí, dime. perdón, Daniel, y ahí, por ejemplo, me gustaría poner la parte muy evidente de, no sé, en la cuestión de los gobiernos socialistas cuando quieren imponer esta parte de repartición y distribución y que dicen, oye, ¿y cómo la hace alguien que tiene a lo mejor su propiedad privada y él no quiere entregársela al gobierno por esta justicia social? Dicen, ¿cuál será la forma en que van a convencer a esta persona de llegar a entregar su propiedad privada? Y por más que le busquen, si la persona no quiere entregar su propiedad privada, lo van a obligar de alguna forma y usualmente es por medio de la violencia, ¿no? Sí, Entonces, correcto. quiero como poner estos ejemplos como para que vayamos ubicando en dónde es que aplican estas situaciones que bien mencionas y pues bueno, si gustas continuar. Disculpe. No, tienes toda la razón, por supuesto, y esta es la crítica que le hacen los libertarios a estos sistemas socialistas o de redistribución de la riqueza. A final de cuentas, se hacen a través de la fuerza, se hacen a través, y muchas veces, históricamente, a través de la violencia. Esta redistribución de la riqueza se les llama, son robos, son violaciones a los derechos de cada quien, puesto que eh, uno no debería ser obligado, por ejemplo, a dejar de darle a su familia porque algún otro grupo de personas consideró que tienes de más y por lo tanto tienes que ceder forzosamente parte de tu patrimonio y dejar de proveer a tu familia o lo que sea que tú consideres que es lo mejor que puedes hacer con tu dinero y se lo tienes que dar a alguien más.
Y esto se hace a la fuerza, o sea, esto hay que entenderlo. Personas que viven en regímenes como socialistas o autoritarios, comunistas, están ahí no porque quieran y realmente no están plenamente desarrollados en sus vidas, porque están sumamente restringidos y por eso suele haber muchísima emigración de esos países. Vaya, los flujos migratorios no mienten, por eso los cubanos arriesgan su vida por salir de Cuba y llegar a Estados Unidos porque quieren escapar de la violencia que sufren al interior, de la coerción, y esto hay que entenderlo así. El Estado es coerción, el Estado es violencia, el Estado te obliga a hacer cosas aunque no quieras. Ahora, mientras sea para proteger la vida y para expandir las libertades, eso está muy bien. Pero cuando un grupo de personas que dicen, bueno, nosotros consideramos que lo que se debe hacer es esto y usaremos la fuerza del Estado para imponer nuestra visión de lo correcto, ahí es cuando empezamos a tener problemas, ¿no? Clarísimo, Daniel. Y bueno, también ahorita que pusimos los ejemplos de la parte de un gobierno comunista o socialista en esta supuesta justicia social, también no se quedan de lado los del otro extremo, ¿no? El extremo de la derecha fascista que igualmente quieren imponer como estas ideas o dogmas a través del Estado igualmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante que el público vaya distinguiendo en qué nos estamos diferenciando los libertarios de estas facciones de izquierda o derecha, y principalmente es en esto que está mencionando Daniel, ¿no? Sí, justo como lo señalas. Económicamente las izquierdas, sea el socialismo, sea el comunismo, las izquierdas son autoritarias en lo económico, les gusta decidir qué hacer con los recursos de todos, ¿no? Pero también por ahí la derecha no es tampoco tan inocente. Ellos también les gusta imponer su forma de pensar en lo social. Les gusta imponer leyes que prohíben la libertad de expresión o la libertad de tránsito, o en su momento leyes que impedían a las mujeres trabajar, o buscan impedir el matrimonio entre el mismo sexo, buscan impedir la legalización. Todo esto porque ellos creen en su código de valores muy personal, que esto es incorrecto, ¿no? Y el problema, pues no es tanto lo que piensan, el problema es luego cuando lo quieren imponer a la fuerza a los demás, ¿no? Esto Libertad es de también idea, interesante. Ay, perdón, Daniel, otra no, vez ahí dime, cruzó. dime. Está bien interesante, fíjate que yo he encontrado un tema en particular en el que se cruzan, porque veo que en algún punto la izquierda y la derecha convergen y coinciden en esta parte moralista. Por ejemplo, yo veo que hay algo que las dos facciones les causa mucho ruido, y es, por ejemplo, la despenalización de la prostitución, ¿no? Por un lado, la derecha, pues con toda esta moral y bla, 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 y la izquierda lo manejan como de no, es que eso es explotación de las mujeres y no sé qué, y es como, ok, estamos de acuerdo que existe una parte que se explota a las mujeres en el tema de prostitución, pero manteniéndolo en la ilegalidad, a las que dejas más vulnerables son a todas estas mujeres que trabajan o viven de esto, y que te niegues a despenalizarlo, pues solo habla que también te limita tu propia moral, ¿no? De cómo la prostitución va a ser despenalizada, ¿no? Entonces, yo veo que mucho la izquierda y derecha convergen en ciertos puntos a través del Estado, de imponer su parte moral, ¿no? Sí, claro, y ese tema de la prostitución, muy parecido al tema de la prohibición de algunas drogas, sobre todo las drogas, tienen una pizca de ingenuidad. Si muchos piensan que prohibiendo las cosas por ley los va a desaparecer en la realidad. No, no sucede así. Se crean mercados negros. Y se crea una situación que es muchas veces más desventajosa para las mujeres que están en esa situación, o jóvenes, o cualquier persona que decide consumir estas sustancias. Se les deja en un estado de indefensión, puesto que no sabes, es un mercado negro que por definición ya lo están haciendo personas que pues no tienen ningún tipo de responsabilidad social, no sienten no se les puede llevar ante la justicia, no se les puede reclamar, muchas veces ni siquiera sabes quiénes son. Y No pueden levantar denuncias las mismas sexoservidoras.
Exacto, se quedan completamente fuera de la protección de la ley porque prohibir no desaparece las cosas en la realidad, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que un libertario diría es, a ver, si la mujer decide hacerlo, porque de acuerdo, aquí tenemos que ser muy respetuosos de que las circunstancias de cada persona son diferentes. Y si una mujer decide que la mejor manera en cómo ella puede realizar sus planes de vida es, sí, eh, realizar este tipo de transacciones, mientras ella lo haga voluntariamente, con un cliente que también lo hace voluntariamente, donde salen ganando ambas partes, donde es una transacción honesta, limpia, bueno, ¿qué tiene que meterse el resto de la gente, no? Y en un estado, en una situación donde eso fuera legal, pues bueno, ahí la propia mujer sería la que se queda con todos los beneficios de esa transacción. Y en muchos casos eso verdaderamente puede ayudar a hacer una diferencia entre una persona o un núcleo familiar que bien puede usar ese ingreso, ¿no? Pero incluso, aunque no fuera así, moralmente hay que recordar que cada uno es dueño de su cuerpo y que, pues bueno, una mujer tiene que tener la libertad de elegir ese tipo de actividades si bien lo decide hacer, ¿no? Sin Claro, que, ¿no? es como bien absurdo luego como esa parte, imagínate los que deciden donar el semen, o las mujeres que deciden donar sus óvulos, o las mujeres, o no sé, tú que donas un riñón, no sé, o sea, lo que tú hagas con tu cuerpo y si le decides lucrar con tu cuerpo, creo que ya es muy decisión personal, ¿no, Daniel? Oye, súper interesante, ya han salido varios ejemplos, esperemos que ahorita nuestra audiencia y la gente que nos está escuchando vaya quedando como un poquito más claro este tema, pero a ver, continuemos con esta presentación que se pone cada vez más interesante, Daniel. Bueno, y no, los ejemplos creo que lo que demuestran es que el libertarismo de lo que se trata es, sí, de la coerción, es decir, de que qué cosas uno debe de poder hacer libremente y qué cosas el Estado cree que puede imponer a la fuerza, ¿no? Entonces, aquí es donde surge el verdadero espectro político. Aquí es donde muchos cometen el grandísimo error de creer que la izquierda y la derecha son los espectros políticos. No, el espectro político es, por un lado, el individuo y por el otro, la coerción del Estado. Por un lado, ubicar más puntos o cuestiones a decidir en el individuo es lo que daría libertario decir, bueno, que el individuo sea el que decida, el que elija todas o el que tome todas las decisiones de su vida. Y el otro extremo del polo, que es el Estado, es decir, no, el individuo no puede tomar decisiones, lo tiene que hacer el Estado, lo tiene que hacer este ente ficticio que es el Estado por él, por las razones que sea, ¿no? Entonces, si uno quiere realmente imaginarse el verdadero espectro político, este consiste en decidir cuántos, cuántas cuestiones de vida se deben de poner en el individuo y cuántas cuestiones de vida se deben de poner fuera de él, es decir, en el Estado. Por ejemplo, si dijeran, ¿quién debería de elegir qué carrera estudia cada quien? A qué se quiere dedicar en la vida? Pues la mayoría diríamos, pues bueno, cada persona, ¿no? O su familia, o sus amigos, o la persona, lo que, el grupo que esa persona decida, ¿no? Muy pocas personas dirían, que no faltan como quiera, no, es que debe de haber alguna oficina central que nos mida y nos haga exámenes desde pequeños y determine cuáles son nuestras habilidades y nuestros potenciales y sea el que decida, tú vas para médico, tú vas para ingeniero, tú vas para abogado, tú vas para comunicador, tú vas para técnico, etcétera. Pues no, no debe de ser así, ¿no? Todos diríamos, cada quien debe elegir a lo que se quiere dedicar en la vida. Cada quien debe elegir qué consume en el súper, por ejemplo. Pues en general sí, es así, así funciona. Tú vas y eliges lo que te gusta. Uno debería poder elegir comida chatarra siempre, productos de mala calidad, baratos. ¿Debería de ser así? Pues sí, en general sí, ¿no? Debemos de poder elegir en qué usamos nuestro tiempo. Pues sí, pero eso también incluye el poder elegir si somos holgazanes, por ejemplo, queremos desperdiciar nuestra vida. Pues sí, en general también uno pensaría, sí, eso debería de ser así. Eh, ¿Qué pasa con la orientación sexual? Cada persona debería elegir su orientación sexual.
¿O eso es algo que debería de quedar fuera del poder de decisión de la persona y ponerlo en alguien más, en el Estado? ¿Qué pasa con, con la decisión de vender un órgano? ¿Eso también debería ser parte del individuo? ¿O se debe de dejar en manos, esa decisión se debe dejar en manos del Estado? Entonces, este es el verdadero espectro, este es el verdadero espectro político. ¿Qué decisiones se deben de dejar en el individuo y qué decisiones no? ¿Qué decisiones se deben dejar en el Estado? Y este espectro político tiene dos dimensiones, una económica y una social. En la económica, cuando tú tiendes al Estado, al decir, en materia económica, las personas no deben de poder tomar decisiones. Debe de ser el Estado, debe ser un grupo de personas pues, muy iluminadas, que saben, que tienen información, que por lo visto nosotros no tenemos, que saben más cosas que Que no nosotros, son corruptos, según que no son esto. corruptos, claro, que son, no sé, son más que hombres, ¿no? Son más que el resto. Y esas personas saben lo que yo quiero mejor que yo. Ellos saben mejor que yo qué debo de hacer con mi dinero, qué celular elegir, qué zapatos usar, qué casa comprar, qué carro debo de tener, ¿no? En qué usar los recursos, ¿no? Bueno, ese modelo económico donde el Estado elige, toma todas las decisiones, se llama economía centralmente planificada. Hay un plan central, hay un grupo de expertos que dicen, bueno, el país tiene que ir por aquí, se tienen que tomar, se tienen que hacer esto, los recursos se tienen que usar así, los precios deben de ser estos, la balanza comercial, no debemos de dejar entrar hasta tanto de mercancías extranjeras. Se tiene que invertir en esto y no en esto, ¿no? Esas decisiones las toma el Estado y eso es lo que se conoce como un modelo de economía central o centralmente planificada. Se caracteriza por el proteccionismo, por el nacionalismo, por los impuestos, por la regulación y porque el Estado es propietario también de muchas cosas, ¿no? En este caso, un ejemplo de un gobierno así, ¿qué país pondrías de ejemplo? La Unión Soviética, por supuesto, es el mejor ejemplo que nos ha dado la historia sobre una economía centralmente planificada. Pero regímenes muy autoritarios actualmente, por ejemplo, pues tenemos Cuba, Corea del Norte y Venezuela, ¿no? El Estado toma las decisiones sobre qué se produce y qué no se produce. Oye, que eso es como supuestamente el sueño socialista, ¿no? Pero a mí se me hace bien curioso que luego muchos que son socialdemócratas niegan que Cuba o Venezuela sea verdadero socialismo. Entonces, como, oye, está muy cañón que siempre la gente que estudia a Marx o que lea todo, o a toda esta gente que promovía estas ideas de izquierda, siempre se desmarquen y digan, no, lo de la Unión Soviética no es verdadero socialismo, no, tampoco lo de Corea del Norte, no, tampoco. Empiezan como a rechazar la realidad de lo que ha sucedido al implementar estas ideologías totalitarias y quieren irse a lugares como que, no sé, en países de primer mundo o los países nórdicos lo sacan como ejemplo de un nuevo socialismo, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no, Daniel? Sí, claro, bueno, ahí con los socialdemócratas, ellos pues tienen su explicación que, bueno, la que pasa es que si lo tomas, si las mayorías son los que lo deciden, bueno, entonces eso está bien, ¿no? Pero ese discurso es muy engañoso y es hasta peligroso, porque esa idea de que las mayorías manden, no se me ocurre a mí una definición de algo más peligroso, de una idea de que porque somos más, nosotros decidimos, porque somos más, nosotros hacemos lo que queremos, porque, o sea, el solo hecho de que somos más, podemos poner en la ley lo que sea. Esa mentalidad es muy peligrosa, porque así los peores capítulos de la humanidad se han dado bajo esta idea, con la idea de que si una ley la puso la mayoría, pues se tiene que hacer. Está bien. Ajá. Y Así es se que lo va hacían los nazis, ¿no? Los nazis decían, exactamente, tenemos que matar judíos porque eso dice la ley, ¿no? claro, exactamente. Muchísimos abusos a los derechos humanos se dan precisamente con esa idea o esa mentalidad de porque las mayorías son más,
pueden hacer lo que quieran. Entonces, no, sigue siendo, las mayorías pueden ser tiranas porque precisamente pueden violar los derechos humanos y los derechos naturales de las personas, la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, no hay que caer en esa trampa de creer de algunos tipos de democracia. Si es restrictiva de las libertades y los derechos humanos, sigue siendo una tiranía, sigue siendo opresión, sigue siendo violación a los derechos humanos, aunque la hagan las mayorías, especialmente porque la hacen las mayorías, porque en ese mundo pues las minorías están indefensas. Y pues bueno, ejemplos hay muchos en la historia. En Estados Unidos, los blancos son mayoría y por eso pudieron eh, tener leyes que eran opresoras, por ejemplo, de la raza minoritaria, que eran los negros. Entonces, hay que tener cuidado con esa idea de que las mayorías pueden mandar. O que la No, democracia es algo que es totalmente positivo, o sea, la democracia también puede estar usada a favor de los totalitarios, diciendo, ay, es que todos levantaron la mano y dijeron que tenemos que matar a fulano aunque no tenga un juicio, aunque no tenga un proceso jurídico. Entonces, ojo con eso para todos los que nos están escuchando, estén bien atentos con esa parte de cuando les digan es que somos mayoría, pero sí, la mayoría están de acuerdo en sacrificar a medio país, pues eso no quiere decir que sea algo positivo o bueno para la ciudadanía, ¿no? sí, justo. Entonces, la mayoría, por más mayoría que sea, no puede violar los derechos humanos. Y esta es una posición liberal. Y precisamente por eso se establecen todas las democracias modernas, todos los estados modernos, se establecen los mecanismos de protección en contra de estas leyes abusivas. En México tenemos la figura del amparo, la acción de inconstitucionalidad, y además formamos parte de sistemas interamericanos que protegen los derechos humanos aún en contra de leyes que hayan sido establecidas por las mayorías. Entonces, Excelente, Daniel. Perfecto. A ver, ahora vamos a la parte económica, pero del individuo, ¿no? Ahora nos vas a correcto, platicar cómo es el el, lado opuesto, ¿no? el lado opuesto de un modelo centralmente planificado es un modelo de libre mercado, es una economía de libre mercado. Y se llama de libre mercado porque precisamente son los individuos los que deciden qué compran, qué venden, a qué se dedican, qué ahorran, eh, qué hacen con sus recursos y qué bienes y servicios deciden consumir. El libre mercado es un proceso, esto es bien importante entenderlo, es un proceso natural que se da de manera espontánea y que se da de manera descentralizada. No hay nadie coordinando el libre mercado. ¿Y cómo funciona? Pues los agentes económicos, que todos somos un agente económico porque todos consumimos, todos somos consumidores, pero también todos somos en cierto sentido proveedores. Todos damos algo a alguien todos los días, incluso por supuesto trabajamos, pero por supuesto también cualquier cosa que uno dé, como la amistad o el tiempo o un consejo, lo que sea, ah, crea interacción entre las personas, crea interacción entre los agentes económicos. La parte de libre mercado se enfoca obviamente solamente a la actividad económica, pero en realidad las personas, todos, siempre estamos en interacción, dando y recibiendo de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestro patrimonio, de nuestro entorno. Eso genera lo que los austriacos llaman un orden espontáneo y lo que los neoclásicos es lo que generan, lo que llaman un equilibrio. En términos económicos, cuando los agentes económicos, las personas, interactúan libremente en el mercado, se forman precios. Los precios reflejan la disposición de las personas para comprar algún producto y de los proveedores de producir y vender ese producto. Esos precios son señales. Los precios altos nos mandan una señal, la señal de que hay que producir más de ese bien. Esa señal nos dice, ¿saben qué? Productores, produzcan más, redirijan más recursos a ese producto, a ese bien. ¿Por qué? Porque es muy deseado, es muy valioso. ¿Cómo sabemos que es valioso? Porque el precio es alto. Lo que Y es la que llaman la oferta-demanda, ¿no? correcto, la oferta y la demanda. Pero
digamos, la belleza del mercado no es nada más que se forme, no es nada más hablar de una línea de la oferta y otra línea de la demanda y que se forme un precio. Es que entender que eso está sucediendo todo el tiempo, de manera permanente, de manera general, y que es una especie de espejo que nos dice a nosotros cómo nos estamos comportando y que nos dice también cómo nos debemos de comportar. Precios altos, así como a los proveedores les dice, bueno, produzcan más, a los consumidores les dicen, consuman menos, este producto es mal, es caro, busquen sustitutos. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio va a bajar. Y cuando el precio Oye, baja, perdón, Daniel, y ahora, ahorita me vino a la mente otro ejemplo, que a ver si no lo puedes explicar brevemente, porque se dio mucho esta controversia de los que se decían libertarios, pero que en realidad estaban apoyando a Trump, y que empezaron a decir que la censura de las redes sociales, y que deberían regular a las redes sociales, que deberían, o sea, porque las redes sociales o plataformas pues son empresas privadas, ¿no? Entonces finalmente lo que estaban pidiendo esta gente que se decían libertarios era que interviniera el Estado para obligarlos a que, por ejemplo, Donald Trump tuviera sus cuentas activas de nuevo, ¿no? Entonces, yo cuando argumentaba con gente así les decía, bueno, es que finalmente el mercado te da la opción de que hay otras plataformas y otras redes sociales, simplemente cámbiate ya, ¿no? El mercado es el que orilla a estas empresas a que desaparezcan o que permanezcan. ¿Tú qué opinas, Daniel? sí, bueno, ahí ha surgido posturas distintas. Hay quienes dicen, bueno, hay que proteger la libertad de expresión y por eso hay que obligar a estas redes sociales a que le vuelvan a permitir a Donald Trump, pues, opinar lo que quiera, ¿no? Y no solo eso, sino que además se debe de regular lo que ellos pueden censurar y lo que pueden, y las cuentas que pueden cerrar, etcétera, ¿no? Eh, esa, al parecer, pareciera que es una protección a la libertad de expresión, pero en realidad me parece más bien un acto de autoritarismo. Un país en donde se obliga a las empresas o a las redes sociales o a los periódicos o cualquier medio de comunicación a transmitir ciertos mensajes, ese es precisamente el acto de autoritarismo. Ahora, que efectivamente es muy difícil, que Twitter o Facebook o las redes tienen un poder de mercado, por supuesto que lo tienen. Por supuesto que es difícil crear una red alterna, digamos, para permitir opciones en el mercado. Pero eso es un problema del mercado. Es decir, se va a solucionar y se soluciona pues bajando las barreras a la entrada, de hecho eliminando las regulaciones, aumentando la seguridad jurídica precisamente de ese mercado para que el mecanismo del mercado sea el que vaya, digamos, corrigiendo ese poder de mercado, se vayan formando opciones y se nivele la cancha, ¿no? Pero no hay que caer en el engaño de que porque una empresa es muy grande, entonces hay que regularla, no. Hay que permitir al mercado funcionar por sí mismo. Y si es muy difícil generar una plataforma alterna, bueno, hay que analizar el mercado. A lo mejor hay un problema, muy probablemente hay problemas donde es difícil entrar a ese mercado, pero muy seguramente porque hay muchas trabas. Precisamente hay regulaciones, hay leyes impuestas artificialmente que impiden la inversión en esos mercados y que impiden que el propio mecanismo del mercado sea el que empiece a erosionar ese poder de mercado que tienen estas redes, ¿no? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, con Telegram, ¿no? O sea, Telegram ha ido agarrando bastante impulso o fama, por así decirlo, frente al WhatsApp, ¿no? Y que vemos que, por ejemplo, ¿qué es lo que hace Telegram? Pues ofrece una alternativa distinta, o sea, es la misma funcionalidad, por así decirlo, que el WhatsApp, pero tiene funciones adicionales a lo que hacía WhatsApp, ¿no? Entonces ya cada persona va a decidir, pues me quiero seguir quedando con WhatsApp o quiero cambiarme a Telegram, o yo tengo las dos plataformas y me beneficio de las funciones de ambas plataformas, pero no esta idea de
ya que clausuren tal red social, porque eso sucedió o sucede, por ejemplo, en China, ¿no? Que China sabemos que tiene ahí unos tintes socialistas y autoritarios también muy marcados, y que allá crearon su propia red social porque prohibieron Facebook, prohibieron todas estas plataformas americanas, y es esa parte en donde dices, pues ahí ya no está padre, ¿no? Porque ya no permites que el mercado elija qué plataforma usar, sino tu gobierno le impones a la gente qué plataformas están autorizadas por el gobierno, y eso se me hace como súper de miedo, ¿no? Sí, justo, y además aquí hay que entender que la mejor forma de generar inversión hacia un mercado es brindando seguridad jurídica. O sea, si tú de repente, si el Estado de repente trata de excesivamente de regular un mercado, lo único que va a hacer es, muchos empresarios van a decir, yo creo que mejor no me voy por ahí. Yo creo que mejor me voy a este otro mercado donde pues muy probablemente el gobierno no va a tratar después de meterse en cómo yo administro mi empresa, en cambiarme las reglas del juego, en empezarme a decir qué es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Expropiarme, Por que supuesto, también pasa. por supuesto. Ay, qué tremendo, Daniel, está bien bueno este tema. A ver, continuemos. Bueno, y mira, y en cuanto precisamente al funcionamiento del mercado, como un proceso natural que te da señales y que nos manda a todos los agentes económicos señales, eh, hay que entender que el mercado, esta economía de mercado, es un sistema económico. Y un sistema económico lo que te dice es qué producir, cuánto producir, quién producir, por qué producir, para quién, dónde, cada cual, etcétera. O sea, te dice los recursos a dónde se tienen que ir, ¿no? Y eso es un sistema económico, te da la respuesta a esas preguntas. La economía de mercado nos da respuestas diciéndonos precios. Precios altos nos dicen produce más de esto, precios bajos nos dicen produce menos de eso. Y así funciona un mercado, ¿no? Y eso es una economía de mercado. No confundir con el modo de producción capitalista. Aquí es donde los que creen que porque ya leyeron los 3 tomos de Marx del Capital, saben que es una economía de mercado. No, no saben que es una economía de mercado. Lo que saben es una teoría de un filósofo. Aparte, nunca trabajó, by the way, dato curioso. Dato curioso, es claro. Y lo peor del caso es que él lo único que hizo fue describir un momento en su historia. Es decir que en este momento producimos con capital. Muy bien. Pero eso es un modo de producción. Eso no es un sistema económico. No nos responde a las preguntas de qué debemos hacer con los recursos, qué debe ir dónde, cuánto debemos de producir de cuánto. Lo que él hizo fue crear una teoría marxista sobre cómo se producen mercancías usando el capital y, por supuesto, la fuerza de trabajo. Pero esa teoría marxista, que para empezar es criticable en muchos sentidos, realmente no es un sistema económico. No nos responde a estas preguntas básicas y por lo tanto no debe de ser confundida con la economía de mercado. Los libertarios no defienden el capitalismo, defienden la economía del libre mercado. Y los que crean que porque saben lo que Marx dijo en el Capital, creen que saben que es una economía de mercado, están muy equivocados. Aquí lo curioso está en que la humanidad tiene más de 200 años peleándose sobre la diferencia entre el socialismo y el capitalismo, pero nunca nadie se ha puesto a comparar una teoría económica del libre mercado con el modo de producción capitalista y darse cuenta, ¿sabes qué? Marx, para empezar, vaya, los que son anticapitalistas, marxistas, y los que apoyan el libre mercado ni siquiera están hablando de lo mismo. Entonces, yo les invitaría a todos los que están escuchando que si quieren ser marxistas, está bien. Pero además léanse un buen libro de ciencia económica, porque ahí van a entender que el mercado es este proceso natural de asignación de recursos a base de señales que son los precios, que no tienen nada que ver con la teoría marxista del capital.
Oye, aprovechando eso, Daniel, ya que le recomendaste lecturas, a ver, aviéntate algunas recomendaciones de libros que le pueda recomendar aquí a la gente. Pues mira, en temas de jurídicos, yo les recomendaría el libro de La Ley de Bastiat, Frédéric Bastiat, el francés. Es un libro, lo recomiendo principalmente porque está chiquito y sobre todo, y está en internet, ¿no? Entonces lo puedes conseguir fácilmente. Y lo bueno de ese libro es que te explica muy bien cómo funciona, cuál es la relación entre los derechos naturales y la ley. Y te explica muy bien que no es que la ley crea derechos y no es que el hombre tiene derechos porque lo diga la ley, sino todo lo contrario. Es por el hecho de que el hombre tiene derechos que entonces crea leyes para proteger estos derechos. Y esto es bien importante de entenderlo, porque esto es constitucionalismo actual, esto es una clase de introducción a los derechos humanos de primera unidad. No hay que confundir el derecho con el mecanismo legal establecido para protegerlo. Los derechos ya están dados por naturaleza, vida, libertad y propiedad privada. Lo que hace la ley no es crear derechos, es crear los mecanismos para proteger estos derechos. Y Bastiat lo explica y lo entiende muy bien ya desde el siglo XIX. Entonces, si les interesa la parte social, la parte legal más bien, desde el del libertarismo, excelente, ese es un excelente libro. Si les interesa la parte económica, yo les sugeriría agarrarse un libro de microeconomía de básico, de cualquier programa de licenciatura en economía, irse a la parte de los modelos de los mercados. Entender muy bien cómo funciona un mercado competitivo y cómo funciona un monopolio. No porque esa sea la última palabra, pero sí porque sí les va a dar una muy buena idea de que el modelo económico, el sistema económico del libre mercado es un sistema que busca la maximización del bienestar del consumidor final. El proceso del mercado es un proceso de asignación de recursos que lo que hace es maximizar la productividad, pero también maximizar el bienestar del consumidor final. Y todos somos el consumidor final. Y esto es bien importante de entenderlo. No todos somos trabajadores, no todos somos parte del gobierno, no todos somos empresarios, pero todos somos el consumidor. Todos gastamos dinero todos los días. Entonces, una economía que busca maximizar el bienestar del consumidor final es una economía que funciona. ¿Cuál es esa economía? Es una economía competitiva, abierta, que usa los precios como señales. Es una economía de libre mercado. Y sobre todo para entender esa parte, que esta es una economía de libre mercado. No es lo que sea que Marx describe en El Capital. De nuevo, eso es un modo de producción, no es un sistema económico. La ciencia económica te define el sistema económico del libre mercado en cualquier buen libro básico de microeconomía en la parte de la producción, de la teoría de la empresa. Entonces, esos dos libros, por ahí podríamos empezar muy bien. Perfecto, Daniel. Pues creo que nos hemos extendido bastantito, pero bueno, vamos a continuar. Prometo ya no poner ejemplos y dejarte hablar solo a ti para ya irnos como de corridito y al final, si quieres, ya nada más hago unas cuantas preguntas, ¿vale? No, yo encantado, pero bueno, a ver si el tiempo apremia. Entonces, en la dimensión económica, pues sí, como te digo, hacia el Estado tenemos una economía centralmente planificada y hacia el individuo tenemos una economía de libre mercado. La dimensión social es todavía más interesante, pero es mucho de lo que ya hablamos. Es usar la ley para imponer un código de valores sobre los demás. Por el contrario, los libertarios tienen una filosofía de vive y deja vivir. Cada quien debe elegir cómo vive su vida y respetar a otro que decida vivir una vida de manera diferente, siempre y cuando pues no se agreda, ¿no? Siempre y cuando uno no se meta en la vida del otro, mientras no violente los derechos y las libertades del otro, cada quien puede elegir su forma de vivir, ¿no? Y aquí es un poco lo que hablábamos de las mayorías y las minorías. Es muy importante la igualdad ante la ley para los libertarios porque el que controla el poder legislativo cree que pueda usarlo para oprimir ciertos grupos vulnerables y ciertas minorías. Es muy importante para los libertarios
recordar que la ley no puede decir cualquier cosa, no puede violar sus libertades y en todo caso esa ley no puede ser discriminatoria, no puede darle más derechos, más libertades a unos o a otros, no importa que hayan sido democráticamente establecidas y no importa que los haya establecido la mayoría, especialmente si las mayorías lo establecieron, hay que tener cuidado porque precisamente pondrán leyes que son opresoras de las minorías, claro. Entonces, ya cuando uno entiende estos dos ejes, uno económico y otro social, donde ambos tienen como extremo el Estado y el individuo, uno los puede usar para hacer un mapa político y ubicarse ahí, ¿no? La izquierda se ubica como estatista en lo económico, le gusta controlar la economía del país, le gusta poner los precios, le gusta usar los recursos como sea que lo señale el gobierno, ¿no? Pero luego suele tender hacia el liberalismo en lo social y muchas causas sociales sí se han incubado y se han desarrollado en las izquierdas, por supuesto. Ahí es donde sí buscan igualdad ante la ley, ahí es donde sí buscan la liberalización de la mujer, donde buscan la igualdad de los negros en Estados Unidos con su lucha de los derechos civiles. Los Pero derechos siempre por medio del Estado, ¿no? Usando bueno, como al Estado de... Es que bueno, ahí es como un poco confuso, Daniel, perdón. O sea, la parte social de las izquierdas, según tengo entendido, siempre viene respaldada de la parte estatal, ¿no? O estatista. Y en la parte libertaria no. mira, ese es un tema bastante complicado. La verdad es que casi todos los movimientos sociales tienen una parte, es como un tornasol, donde inician muy bien siendo liberales, verdaderos liberales, es decir, que sí buscan derechos de igualdad, derechos de libertad, que se respete su seguridad jurídica, que se respete sus derechos, su integridad, sus derechos de propiedad. Y luego empiezan a tornarse un tanto estatistas y ya empiezan a decir, bueno, ok, no solamente queremos igualdad, ahora queremos beneficios, ahora queremos que el Estado nos dé esto, ahora queremos que el Estado nos dé lo otro, ¿no? En Ahora las queremos, cuotas de género, correcto, toda esa parte, ¿no? De donde tiene que estar subsidiado por el Estado. Ahorita rapidísimo, o sea, me viene a la mente todos estos movimientos que se aprovecha mucho la parte populista de los gobiernos para ganar votos y para llegar al poder y a través de eso imponer como las ideas de la mayoría o de estos colectivos, el indigenismo, la parte de los LGBT, todo esto. La parte libertaria promueve todas estas libertades sociales, pero jamás están pidiendo que sean subsidiadas por el Estado. Esa es la parte que yo entiendo que la izquierda ha tomado estas ideas libertarias, por así decirlo, pero las adapta hacia su beneficio en el que les otorgan el poder al gobierno, ¿no? claro, ahí es donde surgen los líderes populistas, los líderes que te empiezan a decir, yo te doy esto, yo te doy lo otro, tú vota por mí, yo Eres te voy, una víctima, pobre de claro, ti. por supuesto, si tu situación es culpa de este otro y yo te voy a proteger de ese otro, ¿no? Exacto, sí. Es el típico discurso populista, ¿no? Y es un discurso populista muy cruel porque sí se aprovecha de una realidad social difícil, ¿no? O sea, uno no niega que haya un problema, ¿no? Pero los populistas suelen aprovecharse de esa situación para aprovechar un segmento de la población muchas veces amplio para decirles lo que quieren escuchar, ¿no? Y ellos en su afán de esa esperanza de efectivamente salir adelante, pues bueno, se tragan esos discursos, ¿no? Pero, pues bueno, y ese es un mal particularmente malo en Latinoamérica. Se han dado muchos ejemplos de líderes populistas en Latinoamérica. Sí, por supuesto que es una región pobre, pero también al parecer esta mentalidad del latinoamericano de creer que la solución va a venir del gobierno. En algún momento va a llegar un salvador al gobierno que sí va a ser bueno, que va a solucionarlo todo, ¿no? Un libertad, Y es bien curioso, Daniel, o sea, cómo nos tienen siempre como en estos extremos, ¿no? O sea, batallan un montón para sacar a las izquierdas de algún país, pero se van y viene una derecha que igualmente es estatista.
Y a esto quería llegar como con mi primer pregunta, Daniel. ¿Tú por qué crees que las ideas de la libertad no han permeado en Latinoamérica? Una, pues ya identificamos que es mucho esta condición de víctimas que siempre nos hacen creer, o que igual ha sucedido mucho de estos abusos que pasan en Latinoamérica, pero que se aprovechan de estas condiciones de víctimas para siempre marcarnos como a un enemigo, ¿no? Lo que decían del pueblo y antipueblo, y ponernos siempre como en contradicción. ¿Tú qué opinas que por qué no han permeado las ideas de la libertad? Mira, la verdad es que no tengo una solución científicamente infalible. Mi opinión personal es que la región en general es muy marxista y me parece que esa ideología simplemente encaja muy bien con la historia de la región. Esa historia de que nosotros hubiéramos sido grandísimas, hubiéramos hecho grandes cosas, hubiéramos tenido grandes naciones. Nosotros en realidad somos muy fregones. Lo que pasa es que llegó alguien y nos lo impidió. Llegó alguien y nos conquistó, llegó alguien y nos colonizó. Llegó alguien y nos chingó. Ese marxismo de decir, ¿sabes qué? La culpa de tus problemas la tiene alguien más, encaja muy bien en la mentalidad del latinoamericano, que al parecer sigue teniendo una especie de mentalidad colonialista, donde lo que no quiere es ser dueño de su vida, lo que quiere es encontrar a un amo que sea buen amo. O sea, no anda buscando, uno no anda buscando, ellos el latinoamericano no anda buscando tener el control de su vida o emanciparse o de alguna manera tener en control su vida. Él lo que quiere es que alguien más, que es el que tiene el control y el poder de todo, sea bueno con él. Era lo que Entonces, hablábamos, ¿no? Si quieres libertad, viene con la responsabilidad, y esa responsabilidad implica que te hagas cargo de tu propia vida. En este sentido, no desde una condición victimaria, sino accionaria, de qué vas a hacer para no seguir en esa condición, ¿no? Ahora, otro ejemplo que pudiéramos volver a tomar a Venezuela o Cuba, de toda esta gente que vive en este paraíso socialista donde les regalan la comida, o sea, si lo decimos así vagamente, es real, les regalan la comida, pero evidentemente todo está racionado, todo es por medio del Estado, no se te permite leer o investigar de otras cosas porque pues simplemente el régimen no lo permite. Entonces, ¿qué hacen todas estas personas? Migran o emigran, perdón, a países más libres. Entonces, si según la teoría que dicen que todas las personas quieren que las cosas sean regaladas gratis o estar igual que los demás, pues entonces yo no entiendo por qué toda esta gente se está yendo de estos países a lugares más libres. Y otra cosa que me parece interesante, Daniel, agregando todo esto que has compartido, es esa cuestión en la que el ser humano siempre busca mejorarse a sí mismo. Si no, pues yo creo que muchos ni hubieran estudiado o muchos simplemente se quedan en donde están y ya, ¿no? Y que digo, también es respetable los que deciden permanecer ahí, pero yo creo que en la mayoría de los casos, por eso la humanidad sigue evolucionando, buscan siempre a ir a mejor, ¿no? Ir mejorando. Y eso no significa que no te importe tu sociedad o la gente que te rodea, pero tú como individuo es tu responsabilidad mejorarte a ti mismo. Y como dice esta frase, no es tu culpa haber nacido pobre, pero sí es tu culpa si no haces algo al respecto, ¿no? por supuesto. Y aquí es donde entra la confusión del marxismo. O sea, en parte el latinoamericano tiene miedo a esta mentalidad de yo me voy a encargar de escribir mi propia historia, porque no es así. Como ya me dijo Marx, hay un patrón que me va a explotar y voy a tener, voy a tener una muy mala vida, ¿no? Pero porque creen que eso es una economía de mercado. No, la economía de mercado es una economía de competencia, donde se le valora a las personas por sus capacidades y por lo que pueden aportar. Y sobre todo es una economía en donde hay mucha mayor productividad de riqueza. Y por lo tanto, como hay más riqueza,
el poder adquisitivo de las personas es mayor. En general, el pastel es más grande, como se dice coloquialmente. Entonces, no importa si realmente unos ganan un pedazo de pastel más grande que otro, lo que importa es que a todos les alcanza pastel, ¿no? Claro. Pero, pero el problema está en que cuando ellos piensan en economía de mercado, se imaginan incorrectamente lo que sea que la teoría marxista describe como el capitalismo. Y esto es bien, bien dañino, sobre todo para las políticas públicas, porque incluso hay politólogos, estadistas, juristas, jueces que siguen desarrollando su función sin entender exactamente qué es la economía de mercado. Y siguen creyendo que cuando uno habla de esas políticas de libertad económica, uno lo que piensan son los medios de producción, es la propiedad sobre los medios de producción, ¿no? Es de esa teoría marxista. Entonces, realmente es ignorancia en cuanto a ciencia económica que nos está impidiendo, pues, empezar a establecer los mecanismos que empiecen a mitigar la pobreza. Y yo me gustaría agregar algo, ahí igual les vamos a dejar el link para que lo chequen. Por ejemplo, el índice de libertad económica mundial, chequen en qué posición está su país y chequen los países que tienen mayor libertad económica, son países que evidentemente existe menos pobreza o la pobreza que existe allá es 100,000 veces distinta a la que vivimos acá en Latinoamérica. Entonces, no es lo mismo, como dicen, ser pobre en México que ser pobre en Suiza, ¿no? Entonces, realmente existe un porqué, chicos, realmente hay una razón de por qué México siguen habiendo gente en extrema pobreza, cuando bien comentó aquí Daniel, la humanidad ha superado esta pobreza extrema que inicialmente así es como la humanidad estábamos en extrema pobreza y hemos ido evolucionando, pero se han quedado pues ahí segregados países, por el caso de, por ejemplo, Cuba, que ya ahorita parece un país que se quedó en los años 60, que ves edificios demasiado destruidos, que ves toda esta pues situación muy precaria, pues precisamente no es porque el país no tenga ni los recursos naturales, ni la gente no tenga las capacidades, es el mismo gobierno haciendo coerción sobre sus ciudadanos que no les permite avanzar. Entre más libertad económica haya, mayor productividad, mayor emprendimiento tendrán en esos países. Entonces, ubiquen en el índice de libertad económica en qué posición se encuentra su país. Perdón, Daniela, ahí estuvo mi anuncio. No, y tienes toda la razón. El comparar la historia de otros países es un excelente ejercicio intelectual para analizar cómo los países mitigaron y acabaron con su pobreza. Todos lo hicieron a través de políticas de economías de mercado. China y la India están sacando millones de pobres en sus países gracias a estas políticas de mercado. Y hay también hay experimentos que se dieron pues, espontáneamente. Por ejemplo, tienes a una Corea del Norte y una Corea del Sur, que, bueno, uno podrá hacer sus críticas, pero son países que están más o menos en la misma ubicación geográfica, tienen la misma historia, la misma cultura, la misma cultura de trabajo, el mismo idioma. Sin embargo, tienen modelos económicos completamente diferentes y la vida es muy diferente en esos dos. Igual hubo una Alemania occidental y una Alemania oriental. ¿Dónde se vivía mejor? Eran exactamente el mismo país, con los mismos recursos, con las mismas condiciones. ¿Qué era lo diferente? El modelo económico, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a notar las diferencias. En Latinoamérica, ¿cuál es la única economía de mercado? Chile. Y por supuesto, es el país con los menores niveles de pobreza y con la producción per cápita más alta de Latinoamérica. Perfecto, Daniel, interesantísimo nuestro programa del día de hoy. Esperemos que hayan quedado pues bien claros los conceptos. Si no, ya saben, chicos, mándenos mensajito, sigan ahí la página del Partido Libertario MX, sus redes sociales, igual nos pueden escribir aquí al podcast o déjenos sus comentarios los que nos estén viendo en YouTube. Y pues bueno, ya por último, Daniel, me gustaría que pues nos propusieras
o nos dieras alguna idea de cómo poder acercar las ideas de la libertad a más jóvenes, sobre todo porque vemos que hay todavía mucho adoctrinamiento por un lado y por otro lado hay mucha desinformación al respecto del tema libertario, ¿no? Las ideas libertarias me he dado cuenta en mi corto tiempo que llevo estudiando todo esto, que las ideas de la libertad han sido tomadas o robadas o no sé cómo decirlo, por la izquierda o la derecha y han dicho que esas son propuestas de izquierda o derecha, cuando realmente son ideas libertarias originalmente y que nada más las facciones, que son las que han llegado a gobernar, pues se apropian de ellas, pero las demás o las importantes las desechan. En el caso de la derecha, cuando llegan al poder, desechan todas las libertades sociales, ¿no? La parte de la liberación de la mujer o la parte de la liberación sexual de la gente que del mismo sexo o las personas que tienen que quieren consumir cannabis. Entonces, esa parte en la que se identifican claramente la izquierda y la derecha, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes se acerquen a las ideas de la libertad y podamos meter esta presión para que realmente salgamos de este estancamiento cultural, económico, político que vivimos en Latinoamérica? Pues es un reto muy grande, la verdad. Eh, para empezar, pues bueno, hay todo un sistema de educación pública que suele tender a transmitir un mensaje, pues, de la importancia de por qué necesitamos tener un Estado. Así es que hay todo un sistema que sigue adoctrinando en este sentido, ¿no? Además de que las ideas de la libertad son un poco difíciles, porque sí es un poco sí se requiere una cierta análisis y reflexión y un poco mínimo de estudio para entenderlas a fondo. Creo que un primer paso sería dejar en claro a todos que todos somos el individuo. Cuando uno habla de el individuo, no estamos hablando de alguien más, estamos hablando de uno mismo. Estamos hablando de una persona, sea de su sexo, el que sea, del color, de la raza, de su estatus socioeconómico, de su nacionalidad y de cualquier circunstancia accidental de su vida, es el individuo y todos somos el individuo. Entonces, cualquier política que tienda a favorecer ese individualismo es en realidad una política verdaderamente universal. La gran paradoja de los colectivos, de los grupos, de favorecer a los trabajadores o a este grupo vulnerable, es que es limitado precisamente porque solo beneficiará a ese grupo. Por lo contrario, el libertarismo es una política universal, donde lo que beneficie al llamado individuo realmente nos beneficia a todos porque todos somos ese individuo. Muy bien, Daniel, pues entonces ahí quedó, chicos, no le tengan miedo o como que les dé flojera, porque miren, de verdad a mí también me pasaba mucho eso, yo tengo poco que conocí las ideas de la libertad, pero de verdad estoy sorprendida o como es como si me hubieran quitado un antifaz que a mí nadie me dijo, porque siempre este comentario yo creo que muchos lo han escuchado de, no, 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 de política no opines, no, 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 de política no hables, ¿no? Y cuando es lo más importante que podamos discutir, que estemos al tanto de quiénes son nuestros gobernantes, cuáles son sus ideologías o tendencias o sus políticas que están implementando, porque si no, después ya tenemos, ahora sí, vulgarmente, ya todo pues fuera de control y que al final le otorgamos este poder absoluto a los gobernantes. Entonces, de verdad, intenten buscar la manera de documentarse, lean un poco qué ha sucedido en la historia con los gobiernos socialistas, con los gobiernos fascistas, con toda esta parte de extrema, para que conozcan qué son estas características principales para poder poner un freno a los que son estos gobiernos totalitarios. Y pues bueno, acá aunado lo que recomendó el buen Daniel de libros que puedan leer, igual yo les recomiendo El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez, es un poco más contemporáneo, por así decirlo, y es muy digerible la lectura. También creo que por ahí hay otros libros de estos autores que pudieran buscar. Y pues que películas, me han dicho que la rebelión de La Granja también es una peli muy buena que pueden checar.
No sé, Daniel, ¿tendrás alguna otra peli? Ahorita no me Hay una viene a la película, una de mis favoritas, V de Venganza, con Natalie Portman. Esa está muy buena, es de acción, tiene suspenso, está padre. Y reflejan muy bien o tratan de proyectar un estado autoritario muy bien y cómo se desarrolla una revolución. Un Que es muy hartazgo primero importante. social, ¿no? Sí, claro. Qué genial, Daniel. Pues un gusto haberte tenido aquí con nosotros, que nos hayas compartido todo esto. Esperemos que el mensaje haya llegado a las personas de manera, pues, lo más correcta posible o específica. Y si no, pues ya saben, chicos, ustedes déjenos sus comentarios, ayúdenos a compartir este mensaje. Chequen la página de Partido Libertario MX para que también conozcan la propuesta. Es la primera vez que existe un partido libertario en México y pues vamos a darle este paso a las ideas de la libertad. Muchas gracias, Daniel. No sé si quieras decir algo Muchas para gracias a ti, despedir. Majo. Ha sido un gusto y un gusto de estar también con tu auditorio. Muchas gracias, Daniel. Chicos, pues ya saben, nos vemos en nuestra siguiente emisión y recuerden que viva la libertad. Esta fue una producción de Partido Libertario MX. Síguenos en Facebook, @Partido Libertario MX y en Twitter, @PLibertarioMX. También puedes encontrarnos en www.partidolibertario.mx. Creación musical Zain Cervantes.